¿Qué tal? Damos la bienvenida a todos quienes se conectaron a nuestra Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Bienvenidos todos a nuestro culto virtual. Pues bien, quisiéramos comenzar diciendo que pedimos muy amablemente en el nombre de Jesús que todos ustedes tengan su Biblia en este momento a la mano, abierta. Las citas que vamos a presentar, algunas están los versículos, pero algunas otras citas, pues son extensos los versículos y es necesario que ustedes nos acompañen en la lectura en su Biblia, sin importar o no siendo tan importante cuál versión tengan, porque al fin y al cabo cambian palabras, cambian frases, pero el mensaje es el mismo. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos gracias porque en este tiempo tú hablas a nosotros a través de tu palabra. Esto no es para que adquiramos conocimiento, sino para que adquiramos sabiduría, es decir, que pongamos en práctica lo que tú nos hablas a través de tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe y ante todo nos permita ser sabios, tener la sabiduría que viene del cielo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, entonces la primera cita que voy a pedir que por favor busquen en su Biblia, porque no aparece aquí en las diapositivas, en las imágenes, es Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 16 al 17, estos dos versículos. Espero que ya lo tengan. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esto es una traducción, aquí está en español, que la tomaron del griego, del latín, algunas versiones, que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en algunas muy pocas partes en arameo, y que el Nuevo Testamento, en los originales y en las pocas documentos que hay antiguos del Nuevo Testamento, también estaban en griego. Pues bien, yo creo que por más que sean traducciones a través de los siglos, de cientos de años, pues esta porción que acabamos de compartir no necesita mucho análisis para entender que cuando dice aquí que toda la Escritura, es decir, se está refiriendo a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Tiene muchos autores, seres humanos, que fueron inspirados por Dios para escribir cada frase, cada historia, cada parábola, cada verso, en fin. Yo pienso que aquí es muy claro, toda, no el Génesis, no solamente los Salmos y Proverbios que a muchos nos llenan tanto, el Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios y habla de su utilidad. ¿Para qué nos las dejó el Señor? Dice aquí, para enseñarnos lo que es verdad, porque hay mucha mentira, hay mucha falsa doctrina que ha mermado, que ha contaminado el mensaje de Dios a los hombres a través de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y dice que es para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver, para hacernos caer en cuenta de lo que está mal en nuestra vida, porque a veces nos preocupamos más por lo que está mal en la vida de los demás, que también el Señor nos muestra a través de los personajes de la historia bíblica y también de nuestro presente. Y dice que es para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige.
Es decir, que si estamos equivocados de camino, si nuestros pasos no están encaminados en la voluntad de Dios, la palabra nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña, escúchenme, a hacer lo correcto. Yo he escuchado a tantas personas que inclusive enseñan la Biblia que no hay que ser buena gente para ser cristiano, no. Pues para ser salvos es creer en lo que Jesús hizo, pero Dios sí nos llama a ser buena gente. Claro, eso se puede interpretar de muchas maneras, pero aquí dice que es para enseñar a hacer lo correcto. Y mire lo que dice en el versículo 17. Dios la usa, las Sagradas Escrituras, para preparar y capacitar a su pueblo. Uno pensaría, los judíos, no, pero es que la iglesia ahora somos pueblo de Dios adoptados a través de la sangre de Jesús. Y dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Entonces alguien dice, hay que hacer buenas obras, caridad, ayudar a los pobres, ayudar a los ancianos, sí, pero cuando habla de toda buena obra es que todas las obras que hacemos, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra relación familiar, nuestro desempeño como ciudadanos de un país como Colombia, es para que hagamos buena vida, para que llevemos una vida correcta. Pues bien, ¿por qué esta introducción? Porque hay historias en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre todo, que sí nos enseñan acerca de la historia de Israel, de la fidelidad de Dios con su pueblo, cómo después este pueblo que recibió la tierra prometida, pues no fue tan fiel y tuvo que pagar las consecuencias. Sí, sí, claro, todo eso es historia que para algunos, pues, llena de conocimiento y capacidad para dar respuestas a interrogantes y hacer una especie a veces como de concurso, quién sabe más. Pero realmente, si nosotros leemos esto que dice que toda la Escritura es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, pues hoy vamos a ver una historia que conocemos mucho, ha sido llevada al cine, se usa mucho en la escuela dominical para enseñarles a los niños, porque, pues, por la calidad de personajes, por el hecho en sí. Y también lo hemos usado muchísimas veces en el púlpito para darnos cuenta de que en el mundo vamos a tener confrontaciones, conflictos, y que hay dos maneras de solucionarlos, a la manera humana o del mundo y a la manera de Dios, o como Dios nos muestra que debemos hacerlo. Y me estoy refiriendo aquí a una historia, repito, que impacta. Pero antes de eso, pues quisiera hacer un breve repaso. Estoy hablando del enfrentamiento entre David y Goliat, que se usa mucho también para ilustrar cuando en un deporte o en la competencia empresarial, o por ejemplo ahorita que estamos viviendo épocas preelectorales, pues se considera a una parte, a un equipo, a una entidad, a un candidato que es más fuerte que el otro, que tiene mucho más poder, y que entonces lo normal o lo natural es que el fuerte se imponga sobre el débil, ¿no? Ese viejo dicho de que el pez grande se come al chico, y que es pelea de tigre con burro amarrado, para hablar de que no hay equilibrio en capacidades. Pues bien, esta historia, y creo que ya la tienen ustedes clara, pues vamos a hablar un poco de David y Goliat. Sin embargo, quiero que antes demos una mirada a una cita del momento, digamos, cumbre de esa historia, porque pues no es ahorita para que analicemos por qué estaba David allí. Bueno, el papá lo mandó a llevarle el fiambre a los hijos y a que les echara un ojo a los hermanos mayores de David. Y entonces se encuentra David con un espectáculo, y es que están los dos ejércitos enfrentados ahí en un campo, pero los soldados israelitas están temblando, literalmente temblando de miedo, porque resulta que en el ejército rival, en los filisteos, está un personaje, un campeón, un medallista de Juegos Olímpicos, es decir, un hombre con demasiada capacidad en todo sentido. Y entonces
David siente que no se debe quedar como de espectador. Y entonces leemos aquí en 1 Samuel capítulo 17, en la segunda parte del versículo 26, que David le pregunta a algunos soldados ahí que tiene cerca, ¿por qué tiemblan de miedo ante este gigante? Y dice, y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Porque este gigante dijo, ¿para qué nos vamos a matar aquí unos con otros? Escojan ustedes un campeón que se enfrente a mí, y el vencedor pues está representando al ejército y ya, y ese ganador voy a ser yo. Y bueno, estoy agregando mi interpretación. Y entonces David dice, ¿pero quién es este? ¿Quién se cree? Pero no porque esté retando a un ejército que en ese momento está atemorizado, sino porque está retando al Dios Todopoderoso que respalda y está del lado del ejército israelita. Y entonces David pregunta, y seguramente algunos le dirán, pero claro, es que usted no ha mirado, mire ese señor. No, David ya lo había visto, grande, fuerte, poderoso. Pues ahora echemos una mirada en el Nuevo Testamento a una cita, primera de Juan capítulo 4, versículo 4, mucho después de este momento que acabamos de narrar de David y Goliat. Y es que aquí el apóstol Juan está hablando, bueno, hay un poco de gente ahí a su alrededor que puede estar pendiente de su fe y de su obrar. Y entonces a veces hay gente poderosa oponiéndose a que nosotros extendamos el reino de los cielos, o inclusive a veces hay gente de la misma fe que está poniendo en duda nuestras capacidades, olvidando que nuestras capacidades están empoderadas por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces primera de Juan capítulo 4 leemos, pero ustedes, mis queridos hijos, y está hablando pues de creyentes en Cristo, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Es innegable que ahorita hay cierto temor dentro de la iglesia, porque cada vez vemos más a los estados, a los gobernantes de las naciones, sacando leyes, decretos, casi que en la contravía de la voluntad de Dios, y se habla de persecución a la iglesia, que entre otras cosas va a suceder porque está escrito, pero nos llenamos de temor porque sentimos humanamente nuestra incapacidad frente a aquel poder, frente a la capacidad que tiene esta gente de hacernos daño. Y entonces aquí el apóstol nos está diciendo, pues esta carta está dirigida en esa época, 100 años más o menos después de Cristo, pero esta palabra, como ya vimos, que toda la escritura tiene una utilidad y es enseñarnos la verdad y que caminemos por donde tenemos que caminar, está diciendo aquí que nosotros ya somos victoriosos sobre aquellos, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros es más poderoso que el espíritu que gobierna a estas personas. Yo le pido al Señor que de verdad que su Espíritu Santo toque hoy tu corazón y el mío para entender que la victoria ya está. Primero porque nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida a través de la sangre preciosa de Jesús, y cuando hablo de la sangre hablo de su sacrificio en la cruz, pagando por nosotros, por nuestros pecados, y que resucitó, y que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, y que el Espíritu Santo está en nosotros empoderándonos. Es que tenemos que dimensionar el significado aquí de decir ya lograron la victoria. Puede que en un momento dado nos sintamos perdidos, acorralados, como ese ejército israelita allí frente a aquel gigantón. Entonces, es importante entender que esta palabra es para nosotros hoy, insisto, para ti y para mí. Entonces, avanzando un poquito, pues vamos a hablar hoy del gigante, el gigante. Bueno, si leemos allá en
Primera de Samuel capítulo 17, pues hay una descripción, ¿no? Que Goliat era un gigante, era un hombre con una estatura superior a la media de cualquier persona. Hoy pensaríamos que inclusive los grandes campeones del básquetbol norteamericano, el básquetbol profesional o universitario, donde hay personas de 2 metros para arriba, pues quedarían enanitos al lado de Goliat. También nos describe que era una persona de mal genio, agresivo, orgulloso, y que como campeón de los filisteos paralizó, literalmente paralizó, llenó de miedo a todo un ejército al desafiarlos. Imagínense, cientos de hombres, un solo varón del lado contrario les dice, a ver, mándenme uno. Hizo este desafío, y aquí es donde yo quiero que tomemos esto para hoy, hizo que los israelitas se olvidaran de que en el Señor, su Dios, tenían al verdadero campeón supremo, que es Dios, ese campeón supremo. Y de pronto un jovencito, un pastor ahí, tuvo que recordarles que ellos eran el ejército del Dios Todopoderoso. Por eso dice ahí, pero ¿quién es este que se atreve a retar al Dios de los ejércitos? Mira, Goliat era un problema real, esto no es una fábula, era un problema que se tenía que solucionar con las condiciones de su reto, porque él pedía que una persona se enfrentara a él. Pero, escúchame, no tenía necesariamente que solucionarse utilizando el tipo de armas con las que ese gigante venía. Porque es que cuando queremos responder a un gigante de la manera que él viene, vamos a perder. Por eso Jesús chocó, las ideas, las enseñanzas de Jesús chocaron contra aquellos judíos que estaban esperando un Mesías que se enfrentara al ejército de Roma. Y entonces, cuando Jesús les dijo que tenían era que servirles con más ahínco, que la milla eran 2 millas, que si nos pedían una parte de nuestro traje teníamos que darle más, pues esto choca, porque el mundo piensa es que si este tiene atómica, yo también debo tener atómica. Así funciona el mundo, así están pasando cosas ahorita en este planeta. Las fortalezas de Goliat eran reales, su fuerza, su estatura, el armamento que tenía y su arrogancia, todo eso era real, pero fue vencido con armas diferentes y, escúchame, mucho más poderosas. La fe de ese joven pastor, su armadura invisible y su onda. Yo te quiero decir, tú que me escuchas, con lo que tú tienes en la mano, Dios te va a indicar, o te va a guiar, o te va a empoderar para vencer a ese gigante que puedes estar enfrentando. Sí, para vencer al gigante. ¿El gigante? ¿Cuál gigante? Diría uno, ¿no? Ok, el gigante que retó a Israel. Es una realidad hoy día también para ti y para mí. Porque hoy tenemos que mirar cuál gigante se está robando nuestra atención. Los gigantes, hoy, 2022, hoy, mayo, o no sé cuándo estés viendo esto, no es un hombre armado con una gran estatura. Nuestro gigante pueden ser situaciones muy diferentes, pero que como Goliat nos roban la paz, nos llenan de miedo, nos roban el gozo, nos llenan de temores que hacen que olvidemos las promesas del Señor. Piensa un poquito cuáles pueden ser tus gigantes hoy. No sé, un diagnóstico médico, las noticias diarias del mundo,
un hijo tal vez en las drogas o que no quiere buscar de Dios, no sé. Yo quisiera que así brevemente diéramos una mirada pues a ese gigante. ¿Cuál gigante? ¿Cuál es el que tú estás enfrentando? Porque así como en la palabra se nos describe a Goliat, pues se nos está describiendo una verdad, como ya vimos. Entonces, ¿cuál puede ser tu gigante hoy? Pues el gigante de este mundo, es decir, un gigante de aquí, como ese allá en el pasaje que leíamos. Ese Goliat era un miembro del ejército filisteo, enemigo acérrimo de Israel. Pero hoy, pues tal vez no estemos enfrentando una guerra física como tal, y no necesariamente voy a hablar de guerra espiritual, sino de situaciones que nos llenan de temor, insisto. Por ejemplo, hoy día, pues el COVID nos llenó de pánico y bueno, seguimos instrucciones de los entes de salud, del gobierno, de un tiempo estar en casa y poco a poco pues fue afectado todo, inclusive nuestra función como iglesia en el templo, pero no solo eso, el comercio, tantas cosas, líneas aéreas, bueno, no voy a analizar ahorita, pero si ustedes se dan cuenta, o por lo menos nosotros damos fe de esto, mucha gente se fue, algunos para la presencia de Dios, otros pues no sabemos, solo Dios sabe, pero mira que el cáncer está afectando a mucha gente y otros tipos de enfermedades, pues cardíacas, la diabetes, tantas enfermedades, y ahí es un gigante. ¿Por qué? Porque no está en nuestras manos vencerlos. Muchas veces hasta los médicos, los mejores médicos, terminan diciéndole a la familia o al mismo paciente, bueno, ya hasta aquí llegué, ya de aquí en adelante no puedo hacer nada, no tenemos conocimientos o medicamentos que puedan derrotar ese gigante. Y pues nos llena de temor ese tipo de enemigos gigantescos por nuestra propia salud o la de nuestros seres amados, igual. A veces hasta personas que ni conocemos, pero que cuando nos cuentan para que oremos o simplemente en una conversación que un niño le están poniendo un marcapasos, que otro niño tiene un problema cerebral, qué sé yo, que un cáncer temprano. En fin, son tantos gigantes que no tenemos la capacidad de enfrentar siquiera, ni se nos ocurre cómo. Pero no solamente las enfermedades, sino que también todo lo que ronda la economía, el peligro del desempleo o estar desempleado o no encontrar un trabajo que nos satisfaga tanto económica como profesionalmente. Eso es un gigante que paraliza, que hace que olvidemos que el Dios Todopoderoso está de nuestra parte. Y mira, no estoy aquí condenando, es que es una reacción tan humana como la de ese ejército israelita. Los ingresos, cuando el presupuesto, si es que lo hacemos, no nos da, cuando en casa hay hambre, hay escasez, ese es un gigante. Muchos empresarios que fueron afectados por el COVID están paralizados, no saben cómo recuperarse después de semejante golpe. Pero hay otro gigante por ahí, y hablábamos, si ustedes pueden a través de YouTube también ver el video que se titula La serpiente me engañó, pues el enemigo, y a veces, y aquí yo quiero también insistir y retomar lo que se dijo en aquel video al que hago referencia, y es que a veces vemos más grande a Satanás que a Dios. Cuando le tememos a Satanás, lo que nosotros tenemos que hacer con Satanás es rechazar sus mentiras, su poder entre comillas. No estoy diciendo que no sea poderoso, pero la enseñanza, la conclusión en el video de La serpiente me engañó, hacíamos énfasis también en que Satanás, nuestro enemigo, es tan poderoso como nosotros se lo creamos. Somos nosotros los que le concedemos poder cuando siempre que pasa algo, cuando nos equivocamos, cuando desobedecemos a Dios, entonces decimos, ay, es que el diablo me engañó, es que Satanás es muy poderoso, es que ese diablo, y así como Eva,
Ah, que la serpiente. Y bueno, mira, Satanás no es más poderoso que el Dios en el que tú y yo creemos, como nos recordaba primera de Juan 4:4. Más poderoso es el que está en nosotros. A Satanás evitémoslo, rechacémoslo, pero no le temamos, porque el Señor nos da la victoria. No hay prueba más grande, o mejor, Dios no nos manda pruebas que no podamos resistir, porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces estamos viendo los gigantes de este mundo que nos paralizan, que nos asustan, que nos arrinconan, como estaba ese ejército israelita. Y hay otro gigante ahí, a veces camuflado: la envidia, el orgullo, el juicio. La envidia tiene muchos matices. Queremos tener lo que otros tienen, deseamos lo que otros tienen, pero ya de una manera desbordada, o mejor, no queremos que alguien más tenga lo que ya tenemos. Vivimos juzgando el pecado de los demás, creyéndonos de mejor calidad que otras personas, y entonces todo esto nos arrincona, nuestra vida, nuestra relación con Dios se disminuye, se acobarda, porque le damos más crédito a ese gigante de nuestra naturaleza, de todo eso que está en nosotros y que permitimos que esté en nuestro corazón. Mira, cuando guardamos todas estas cosas, la envidia, el orgullo, el juicio, el chismorreo, la murmuración, todo eso es como basura que hay en la casa, y yo lo quiero comparar como si tú barrieras, trapearas, recogieras toda la basura, la echaras en la bolsa o en la caneca si todavía usas, pero no la sacas, la dejas ahí, en el lugar de la caneca, y guardas ahí. ¿Qué va a pasar con tu casa? Pues que se va a producir mal olor, insectos, que tu casa se infecta. Igual es con el corazón. A veces reconocemos que tenemos basura, la identificamos, la judicializamos, como dicen en la policía, pero no obramos para sacar toda esa basura de nuestro corazón. Ese es un gigante al cual le tememos, que permitimos que nos acobarde. Y el pasado, cuando permitimos que el ayer, heridas que recibimos o pecados graves que cometimos, ese pasado no se lo entregamos al Señor. No entendemos que esa palabra de que todo es hecho nuevo, que todas las cosas viejas pasaron, y permitimos que Satanás, nuestra naturaleza pecaminosa y muchas veces nuestro orgullo, sea un gigante que nos acorrala y nos paraliza. Y si sumamos todo esto, pues nos encontramos con el gigante de gigantes hablando de lo terrenal, y es los temores. Por eso la palabra de Dios dice: Dios es amor y el amor echa fuera el temor. Pero repito, no se habla de un amor emoción, sino del amor fruto del Espíritu, de mi confianza en el Señor. Le tememos al fracaso, a la soledad, a ser ancianos, a quedarnos solteros, o a fracasar porque ya nos divorciamos, o que mejor no traer hijos porque qué les espera en el futuro. Todos esos temores se convierten en gigantes que nos acorralan y nos hacen olvidar de que en el Señor, nuestro Dios, tenemos al verdadero campeón, al que vence todo esto y más que hemos enumerado. Esos gigantes nos destruyen, amados. No sé si estás pasando en este momento como la ilustración, que piensas que ya se perdió todo, que ya no hay nada que hacer, que esto es mucho más poderoso que tú. Sí, pero no es mucho más poderoso que tú, Dios, el creador, el hacedor del universo, el que le dio la victoria a David. David no venció a Goliat con sus propias capacidades. Él fue en el nombre del Señor, porque como vimos, estaba en muy menores condiciones que el gigante, por estatura, por experiencia, por todo.
si ponemos nuestra mirada en esos gigantes, vamos a tropezar, nos vamos a paralizar de miedo y vamos a caer vencidos. Ese es el gigante del mundo, al cual le rendimos, repito, a veces más gloria que a Dios, porque le concedemos la victoria. Pensamos que ya nos venció, que esa entidad que te está negando un derecho ya perdiste. Pues no hay injusticia capaz de detener la justicia de Dios. Así a veces pensemos que ese Goliat ya ganó, ya nos destruyó. Entonces miremos, estamos mirando el gigante del mundo. Ve, el gigante, el vencedor y poderoso Dios. Yo quiero que quitemos la mirada, o le pido a Dios que nos ayude a quitar la mirada de ese Goliat que tenemos al frente. Sí, poderoso, sí, más grande, sí, ellos tienen todas las de ganar, sí, esa enfermedad me va a destruir. Ok, pero demos una mirada al verdadero gigante, al gigante en el que nos deberíamos de fijar, apoyar, sostener y tener nuestra esperanza. Pero para eso es necesario como un proceso, y no estoy hablando de tiempo, sino de dar pasos de fe. Y vamos a ver el primero. Esperamos confiadamente en el Dios en el que creemos. Porque cuando le tememos más a Goliat, al enemigo grande, pues nuestra confianza está en esa persona, o en esa entidad, o en ese partido, o en esa ley. Por eso, el Salmo 121 dice, es algo que sí le echamos mano en la oración, pero no en la acción. Levanto la vista hacia las montañas, porque están acorralados, ¿sí? ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces, amado, amada. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel, el que cuida a Colombia, el que cuida a la iglesia de Cristo, nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Cuando leemos o escuchamos estas frases del Salmo 121, nos llenamos de fe, porque las recibimos con la emoción, con el sentimiento del miedo, y esto como que nos da valor. Pero de nada va a servir esto si no nos afianzamos en esta promesa de Dios. Sí, es un salmo, fue escrito para ser cantado en ciertos momentos, pero es la palabra de Dios. ¿Recuerdan cómo empezamos? Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñarnos la verdad, para instruirnos. Este año, nuestras seguridades, lo pusimos pues porque Dios nos llevó a hacerlo en un momento específico, con Romanos 15:13, que hace parte, por supuesto, de que toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es la palabra en que confiamos este año, y siempre, como acabamos de leer en el Salmo 121, el Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. ¿Qué dice Romanos 15:13? Que Dios quiera ya lo tengamos memorizado, no como una cábala, no como una fórmula mágica, sino para pararnos en fe sobre ella. Dice Romanos 15:13, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. No en un medicamento, no en quien gane las elecciones, no en que me llamen para un trabajo, no. Mi esperanza produce alegría y paz porque está fincada en el Señor. Dice, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Isaías 41:13 dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo,
aquí estoy para ayudarte. No tengas miedo de ese gigante, no tengas miedo de esa enfermedad. Y cuando hablo de no tener miedo, no estoy hablando de que no le demos el valor al gigante que tiene, es decir, reconozcamos, sí, porque es que a veces le dicen a uno, ¿cómo está? No, que el médico dijo que tengo diabetes. No, no diga eso, no diga eso, renuncia a eso. Sí, claro, tan sencillo, ¿no? No, yo voy a decir, yo tengo diabetes, pero el Señor Todopoderoso me va a dar vida, vida plena. Es que ahí es donde está la diferencia. Es que no es que yo diga que no tengo, no, es que yo diga, lo tengo, pero Dios es más poderoso que esto. Jesús le preguntó a un hombre, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No, que ver, porque soy ciego. No confiese eso, diga, yo no soy ciego, yo no soy ciego. No, Jesús no le dijo eso. ¿Qué quieres? Ver. Ok, como has creído, puedes ver. Esa es nuestra reacción en fe. Estamos confiados en el Dios que creemos. Punto B, en este proceso de mirar al gigante en el que debemos fijarnos, al que debemos toda gloria, toda alabanza, porque ese gigante sí es el gigante de gigantes. B, el Dios Todopoderoso nos provee con armas poderosas a los ojos de Dios, porque la honda y las 5 piedras, pero fue con una que venció David a Goliat, pues eran armas demasiado, ¿qué diríamos hoy?, caseras frente a ese armamento con el que venía el gigante, además de sus capacidades humanas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 6, dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas, escúchame, del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Qué argumentos falsos oímos aún en personas que dicen creer la palabra? Que esta manera de enfrentar las cosas fue para esa época, que cuando Jesús dijo que bendigamos a los que nos maldicen y oremos por los que nos persiguen, eso era en la época de Jesús, pero que ahorita tenemos es que enfrentar y tomar las armas o bloquear o atacar a la autoridad, porque es que esa es la manera ahora. Eso es un razonamiento humano, un argumento falso, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos, como lo es Jesús. No debemos responder al gigante que nos quiere destruir con las armas que viene él. Saúl le ofreció a David su armadura, creyendo que con eso equipaba en algo la diferencia, la minoraba, pero como David tenía claro que no eran sus armas o las posibles armas similares a las de Goliat la que iba a dar la victoria, él rechazó eso porque hasta ni podía caminar, dice ahí. No usemos las armas que el mundo nos ofrece, usemos las armas poderosas de Dios. Y hay unos versículos, en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, que conocemos a veces al dedillo porque la hemos enseñado y la hemos repasado, y es cuando habla de la armadura de Dios. Romanos 6, versículos 10 al 18, pues me voy a permitir leerlo. Dice, una palabra final, es el último capítulo de la carta a los Efesios. Una palabra final, sean fuertes en el Señor. Mira, en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenernos firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, en la batalla, para poder resistir. Esta fue la armadura que se puso David, una armadura invisible para el humano. Y dice, así después de la batalla todavía seguirán de pie.
Después de aquel enfrentamiento entre David y su armadura espiritual versus Goliat y su armadura humana, ¿quién permaneció de pie? Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Nadie ahí, ni del ejército filisteo y mucho menos del ejército israelí, pensaron o esperaban el final que tuvo aquel enfrentamiento. Versículo 14 de Efesios 6. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. ¿Cuál es la paz que proviene de la buena noticia? Sabernos salvos. Esa es la paz que produce la buena noticia, porque la buena noticia es el Evangelio, lo que Cristo hizo. Y no tenemos solamente que ufanarnos, entre comillas, de que somos salvos, sino de vivir convencidos de que somos salvos. Versículo 16. Además de todo eso, levanten el escudo de fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Cuáles son las flechas encendidas del diablo en el caso de Goliat? Cuando le dijo a David, si vamos otra vez allá a 1 Samuel 17, le dijo, venga que lo voy a matar como un perro. Son esas amenazas del enemigo, de la enfermedad, de nuestros propios, de nuestras propias envidias, de toda esa naturaleza pecaminosa. Son esos dardos de fuego que intentan incendiar y destruirnos. Pero por eso dice aquí que usemos el escudo de la fe. La fe mía, no, mi fe en Cristo, en el Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 17, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Cómo venció Jesús al Satanás en la tentación? Con la palabra de Dios. Y el versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Sí, claro, tenemos que orar, pero orar creyendo lo que oramos, no solamente diciendo esa oración, sino produciendo un cambio en nuestra vida. Cuando Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar, pues no basta con que diga uno, Señor, yo pongo en ti mi carga y ya voy a descansar. Y a los 5 segundos, no, todavía no hay paz en tu corazón porque hiciste la oración, pero no la acción. ¿Qué es entregarle mis cargas, Señor? Yo no me voy a preocupar más, este gigante no lo voy a vencer en mis fuerzas. Señor, dame el poder, muéstrame cómo derribar este gigante y voy a dormir tranquilo. Punto C, es necesario conocernos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer mi incapacidad. No creerme que porque el Señor me dio una victoria ayer, yo ya estoy listo para una nueva batalla sin Él, sin Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Por qué esta palabra encaja aquí en esto que debo conocerme? Porque las armas o la dirección que Dios te dio ayer para vencer no necesariamente es para vencer hoy. Tú dice aquí que no confíes en tu propio entendimiento. Yo ya sé, no necesito ahora, déjame solo, papi, yo puedo. No, yo tengo que depender de Dios y como dice aquí, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y 1 Samuel capítulo 17 versículos 34 al 36 es la explicación que David da a Saúl cuando le dice, pero usted es un peladito, hermano. Porque humanamente eso era lo que Saúl veía. Un jovencito ahí que pensarían, a este chico, como todos los adolescentes, piensa que las sabe todas. Pues no, él no pensaba que se las sabía todas. Él pensaba o creía que el Dios Todopoderoso sí se las sabe todas y que ese Dios Todopoderoso estaba con él. Dice en 1 Samuel 17, 34 al 36,
he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Y quiero resaltar esa última frase, porque después de que David narra y explica cómo ha enfrentado fieras como leones y osos, pues él había podido decir, porque me ha desafiado a mí y yo tengo la experiencia para vencerle. No. Dice aquí, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David estaba convencido que era Dios a través de él quien iba a vencer, y que Dios podía usar a cualquiera de esos soldados que estaban ahí, pero en su soberanía lo había escogido a él, no porque fuera especial, no, porque Dios había decidido que fuera él el hombre conforme al corazón de Dios. Y el Señor te va a escoger para batallas que ni tú mismo, o nos va a escoger para batallas que ni yo mismo voy a creer que voy a salir en victoria si me fijo en mí. Por eso es necesario conocernos a nosotros mismos para humildemente reconocer que solo Dios nos da la victoria sobre esa enfermedad, sobre la situación económica, sobre mi soltería, sobre mis problemas conyugales, sobre la situación con mi hijo. Es Dios. Punto D. No intimidarnos por lo que vemos u oímos. Los gritos de los filisteos, las carracas temblando de los judíos y los gritos de aquel gigante no intimidaron a David. No era la imaginación de esa gente, era una realidad. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad y fidelidad de Dios. ¿Es real un diagnóstico? Por supuesto, hicieron exámenes y eso salió. Ay, yo renuncio a eso, ¿sí? Yo renuncio por el poder de Dios. Yo no puedo pensar que lo que me va a sanar es no aceptar la enfermedad. Lo que me va a sanar es el poder de Dios sanador. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, David tenía bastantes testigos, el ejército filisteo y el ejército judío. Y tú y yo tenemos un público cristiano, la iglesia, los hermanos de la fe, y el otro público de una fe diferente o que no profesan ninguna fe. Todos esos están ahí. ¿Y qué dice aquí Hebreos? Quitémonos todo peso que nos impida correr, pero no correr para huir, sino correr para enfrentar al gigante, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Se dan cuenta que no es correr hacia atrás? Si el Señor te llamó, enfrenta, hazlo en el nombre de Él. Versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón. ¿Te acuerdas que Goliat era el campeón de los filisteos? Pues esa lista de gigantes del mundo son los campeones del mundo que supuestamente vienen por ti. Y repito, versículo 2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, fíjate, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Tu gigante es un jefe que te humilla? Bueno, Jesús se humilló, pero ¿dónde está ahora? Los que se humillan serán exaltados, dice. Pero humillémonos delante de Dios. No tratemos de engañarnos humillándonos solo para obtener una victoria. Punto E. Nuestro deseo debe ser que Dios sea glorificado. Mi victoria no debe ser para autoelogiarme, para mostrarle a la gente cómo soy de campeón, porque tengo fe en Dios. No, es que ahí cuando yo digo, no, es que mi fe es muy grande, ¿a quién le estoy dando la gloria? Realmente, siendo objetivos. Primero, la forma en que Dios batalla o las armas que usa pueden parecer
ilógicas, humanamente hablando, pero las armas de Dios son las más efectivas porque vienen llenas de poder con su bendición y nos llevan a glorificar su nombre. Dejemos de creernos son especiales. Bueno, sí, somos especiales, pero por medio de la presencia de Dios en nosotros, con su Espíritu Santo. David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat en el nombre del Señor. David nunca dijo, es que yo soy el ungido. David ya sabía que había sido ungido, pero no le echó mano a eso. No buscaba ser reconocido o admirado. Mi amado, mi amada, cuidado con pensar que tú eres especial. Gente te va a elogiar, no te las creas, mi hermano. Porque gente dice, no, es que usted ora tan lindo. Sí, 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 pero no son tus oraciones las que obran, es el Dios en el que tú depositas la fe de tus oraciones. David sabía que la victoria solo vendría por intervención divina, que Dios sería glorificado y que todos, judíos y filisteos, verían el poder salvador de Dios. A veces decimos, no, es que cuidado se mete conmigo porque soy un hijo de Dios. A ver, cuidado. ¿A quién estás glorificando? ¿Al Hijo o al Padre? Cuando decimos que somos hijos de Dios. Usted no sabe quién soy yo. Primera de Samuel 17:47 dice, todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo. Palabras de David. Pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. David, dándole la gloria a Dios. Ya para terminar, concluyendo. Los demás vieron en Goliat a un enemigo, a un gigante, imposible de vencer. Tanto los filisteos como los judíos. Pero David no estaba viendo eso. David puso sus ojos en su gigante, en el gigante que estaba de parte de él, en el verdadero gigante, el Dios todopoderoso, el verdadero vencedor. No fue David, fue Dios a través de David. Si nos enfocamos en el gran Dios todopoderoso, veremos caer a los gigantes de este mundo. Esa listica que hicimos, o tus gigantes que tal vez no estaban incluidos, los veremos caer si nos enfocamos en el gran Dios todopoderoso, en nuestro gigante, el que está de nuestro lado y que en verdad es un gigante comparado con cualquiera de esos gigantes que el mundo quiera ponernos delante. En realidad ya vimos, David tenía una armadura, pero no como la de Goliat, ni como la de Saúl, ni como la que tenían todos esos soldados que estaban ahí de uno y otro bando. Dios puso en David y pone en nosotros recursos, armas poderosas para resistir y, escúchame, y vencer. Es tan triste que día a día querramos enfrentarnos al mundo y sus gigantes bajo las condiciones que nos ponen. Es que como me ofendió, yo tengo que responderle. Y si él me usó una lanza, yo le mando esa lanza. Y utilizamos las mismas armas. Por eso el Señor dijo, el mal se vence con el bien. Porque el bien viene de Dios, el mal viene del gigante, del otro gigante. Las armas de Dios no son visibles, pero escúchame, jamás fallan. La pregunta que debes hacerte hoy, porque si la hago yo, si la hace otra persona, vamos a decir, no, sí, yo tengo mi mirada en Dios, en Cristo, pero realmente, habla ahí con tu corazón. ¿En cuál gigante estás poniendo tus ojos? ¿Al gigante del mundo o al gigante de gigantes? ¿Con qué armamento lo estás enfrentando? ¿Cuál armadura llevarás la próxima vez que enfrentes a tu gigante? Otra pregunta importante que nos debemos hacer hoy. ¿Haces todo para la gloria de Dios? ¿O caes en el autoelogio, en la vanagloria con tus logros? Es que alguien dijo, no, es que como tú eres tan bueno en tal cosa. Cuidado, amado, cuidado. Juego del enemigo, hacerte creer, como le dijo a Eva. No es como Dios dice. Tú vas a ser como Dios. Tú eres mejor, predicando, cantando, sirviéndole a Dios. ¿Das testimonio de las cosas que Dios hace en tu vida?
reconociendo la fuente de tu bendición? ¿O prefieres hablar de tu inteligencia, tu sabiduría, tu amor, tu fuerza, tus habilidades? Una tarea que deberíamos de hacer hoy mismo, pues tal vez, no sé, si estés en casa viendo este video, ojalá tomaras papel y lápiz en unos minutos después de que oremos y haz un inventario de las cosas inexplicables, hondas con una piedra, capaces de vencer un gigante, que has visto en tu vida. Provisión en el momento oportuno, protección de algún mal, sanidad o mejoría de tu salud, una ofrenda que te llegó cuando no tenías ni un centavo. Y cuando tengas esa lista, da la gloria a Dios. A Dios, no a tu capacidad. Es que como yo soy tan bueno, es que como yo desde que conocí al Señor, yo soy tan benevolente con mi esposa. Deja de elogiarte, mi hermano. Dale la gloria a Dios. Agradece a tu Padre y cuéntale a los demás sus maravillas. Y por favor, no quites la mirada del gigante de gigantes. Porque muchas veces, después de que permaneces en pie, te vas a sentir como un niño asustado cuando veas lo que hiciste cuando pusiste tu confianza en el Dios Todopoderoso, en el gigante de gigantes, el que es más grande que un cáncer, el que es más grande de una quiebra económica, el que es más grande de esa entidad que te quiere quitar derechos. El gigante que está de tu lado es más grande que el problema emocional o psicológico de tu hija o de tu hijo, de la dependencia en las drogas, de la inseguridad que ronda, del futuro gobierno, de la guerra en Europa. El Dios en que creemos es más poderoso. Señor, gracias, porque aunque siento temor, porque hay un gigante rugiéndome, levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? ¿De mis capacidades? ¿Del hermano que ora bonito? No, mi ayuda viene del Señor Todopoderoso, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que este gigante me destruya. El Dios Todopoderoso no permitirá que pisoteen el nombre del Dios Todopoderoso. Señor, que tu Santo Espíritu me recuerde cuando tenga que enfrentar mi próximo o mis próximos gigantes, que yo voy en victoria, porque tú estás de mi lado. Gracias, mi Padre eterno. Ahora tomo lo que tengo en la mano, lo pongo delante de ti, y como Moisés con la vara, o como en este caso David con esa onda y esas piedras, voy a enfrentarlo, porque voy en el nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del poderoso general en jefe del ejército celestial. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados, nuestros ojos en el gigante de gigantes, en el Dios eterno, y claro, en Jesús su Hijo. Nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Y no olvides dar la gloria a Dios por lo que Él es y no por lo que tú ahora eres. Gracias a Dios decimos. Démosle la gloria a Dios de corazón en todo lo que hacemos y busquemos su guía para todas las decisiones. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.